Hola, soy Santiago López González, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación, algunos de los temas que trataremos en este programa. Hablaremos del regreso de las restricciones como el uso del tapabocas en Estados Unidos, una decisión que se une también a ese pedido del presidente Joe Biden de imponer la vacunación para algunos funcionarios públicos. Hablaremos del interminable debate de la tercera dosis, un tema que abordaremos con nuestra corresponsal en Uruguay, que va a ser el primer país en América Latina que dijo que ya está dispuesto a aplicarla y a ofrecerla para un sector de su población. Y el gobierno de España impuso restricciones puntuales a los ciudadanos colombianos después de que identificaran que muchos de ellos estaban ingresando a territorio español con pruebas de PCR fraudulentas. Toda una polémica entre Madrid y Bogotá. Pues vamos a comenzar en Estados Unidos y lo hacemos con cifras. Veamos cómo está el panorama en este país norteamericano. Estados Unidos cierra la semana con más de 34.7 millones de casos confirmados. Más de 612,000 personas han perdido la vida en Estados Unidos desde que comenzó la crisis sanitaria. Hasta ahora, el 49% de la población ya ha recibido el esquema completo de la vacunación. Y la incidencia de la variante Delta, que es la que está causando más problemas en este momento, alcanza ya el 92.54% del total de las secuencias de contagio que han sido analizadas en las últimas 2 semanas. Vale la pena esa precisión. Y en Estados Unidos el aumento de contagios por cuenta de la variante Delta, como ya les decía, llevó a que los Centros de Control y de Prevención de Enfermedades recomendaran nuevamente el uso de la mascarilla en algunas zonas de alta circulación del virus, particularmente en espacios cerrados. El porte de mascarillas es un tema que no ha escapado de la politización y de los choques entre los republicanos y los demócratas. Veamos. Regresa la atención al Capitolio. Esta vez por cuenta de un viejo debate que ha vuelto a la primera plana, el porte de mascarillas. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades recomiendan portarlas incluso a aquellos que han sido vacunados cuando se encuentran en espacios cerrados. La mayoría demócrata de la Cámara Baja impuso el uso de las mascarillas en el recinto, una decisión rechazada por los republicanos. Estamos vacunados, no somos un foco de contagio, pero ¿nos obligan a llevar mascarilla? No en el Senado, pero sí en la Cámara. Esto se trata de un mayor control. Esto es solo el comienzo porque las escuelas van a volver a funcionar y las van a cerrar de nuevo. Y se trata de control, basémonos en la ciencia. Los comentarios del líder de la minoría republicana de la Cámara llevaron a Nancy Pelosi a referirse a él como un imbécil. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el 67% de los condados de Estados Unidos tienen altas tasas de transmisión del virus, lo que ha llevado al presidente Biden a insistir en la necesidad de la vacunación y a no descartar imponer que las inyecciones sean obligatorias para empleados federales. Algunos estados se han adelantado, como por ejemplo Nueva York, que requerirá vacunas a los empleados estatales, además de ofrecer incentivos a los ciudadanos. When you get your first dose. Al recibir la primera dosis contra el coronavirus, Vaccine. When you get your first dose. al recibir la primera dosis, recibirá un incentivo de $100. $100. $100 para cualquier neoyorquino que acuda a un centro de la ciudad para vacunarse. Get vaccinated. Más de 160 millones de personas han sido completamente vacunadas en Estados Unidos. Aunque la vacunación sigue siendo eficaz contra la variante Delta, nuevos datos científicos indican que incluso los individuos vacunados pueden ser contagiosos. Vamos a profundizar en este tema. Está con nosotros Cristóbal Vázquez, el corresponsal de France 24 en la ciudad de Washington. Hola Cristóbal, y comienzo por preguntarle algo que me llama mucho la atención, y es que en un país tan riguroso a la hora de proteger las libertades ciudadanas, ahora vemos al presidente Joe Biden ordenando que los funcionarios públicos tienen que vacunarse, es obligatorio, pero tiene algunas especificaciones de acuerdo al caso. ¿Qué dicen allí las autoridades?
Sí, trabajadores federales de Estados Unidos están obligados a firmar un documento que demuestre que están vacunados en contra del COVID. De lo contrario, tendrán que aferrarse a estas nuevas medidas de porte de máscara, hacerse además una prueba cada semana y respetar el distanciamiento social en sus oficinas. En otras palabras, Biden quiere hacer todo mucho más complicado para los trabajadores federales que no quieran ponerse la vacuna contra el COVID. El gobierno estadounidense, recordemos, emplea directamente a 4 millones de personas aproximadamente y cerca de 7 millones más son contratadas o trabajan para empresas que contrata el gobierno. La medida también está dirigida a incentivar el sector privado, a que el sector privado tome medidas parecidas. De hecho, United Airlines y el banco de inversiones Goldman Sachs ya está pidiendo prueba de vacunación a los nuevos empleados. Cristóbal, lo mencionábamos en el reporte previo a esta conexión. Ahora en Estados Unidos deberán también usar el tapabocas nuevamente, después de tener unos meses en que no era obligatorio. La vacunación ha desacelerado a nivel nacional. ¿Qué dicen sobre este tema las autoridades? La Casa Blanca, con el visto bueno del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, había quitado la medida de porte de máscaras en mayo de este año, pero debido a la resistencia de una parte considerable de los estadounidenses más de tendencia conservadora a vacunarse y al rápido aumento de contagios de la variable Delta, Biden indicó que el porte de máscaras vuelve a ser obligatorio. Lo será en condados que tengan más de 50 infecciones por 100.000 habitantes en una semana, es decir, más del 60% de los condados en Estados Unidos. La medida ya había sido tomada en otras ciudades como Los Ángeles y se aplicará solamente en espacios cerrados o de mucho flujo público. Medida que algunos cuestionan pueda ser efectiva o no, teniendo en cuenta que estamos en pleno verano y que la gente ya estaba acostumbrándose a la normalidad después del COVID. Cristóbal, ahora quiero preguntarle puntualmente por esa orden ejecutiva que emitió el gobernador del estado de Texas, en el sur del país, el gobernador Greg Abbott, que autoriza a la policía de este estado a detener y también a detener vehículos, no solamente personas, en donde ellos crean que van pasajeros que tienen aspecto físico que les lleve a pensar que son latinos, porque piensan que estas personas están esparciendo el virus del COVID-19 en este estado. ¿Qué dicen las autoridades allí sobre esta ley ejecutiva y cómo ha sido recibido por los ciudadanos esta orden? Esta medida adoptada por el gobernador de Texas, hombre de hecho muy cercano a Donald Trump, es perfilar racialmente a los latinos. Así lo califica Domingo García, que es presidente de la organización LULAC, que defiende los derechos de los latinos en Estados Unidos. Esta medida adoptada por el gobernador Greg Abbott se aplica en todo el estado de Texas y no permitirá que ninguna persona ayude a los latinos que están siendo requisados por la policía migratoria solo por parecerse precisamente latino. Hay que mencionar que aunque resulte polémica esta medida, ya se está aplicando en todos los estados fronterizos donde la policía migratoria, bajo la medida, una medida adoptada por Donald Trump llamada el Título 42, puede ya detener y expulsar inmediatamente a inmigrantes latinos del país con el pretexto de prevención frente al COVID y sin tener que pasar por el debido proceso. Cristóbal, muchas gracias por este reporte desde la capital de Estados Unidos, la ciudad de Washington. Vamos a seguir en ese país norteamericano para conocer algunas reacciones y también la situación que se está presentando en otras áreas de la Unión Americana. Por eso vamos hasta Miami con Anthony Belchi para conocer más detalles. Anthony, gracias por acompañarnos hoy en el programa y comencemos por las reacciones que han generado estas medidas impuestas por el gobierno federal en la ciudad de Washington, que Cristóbal nos estaba explicando hace unos minutos. Pues sí, hola Santiago, lo cierto es que independientemente de las medidas que la Casa Blanca ha anunciado para frenar el brote del virus y especialmente de la variante Delta en el país, algunas ciudades y estados ya se habían adelantado y habían puesto algunas medidas restrictivas conscientes de las graves consecuencias que esto puede acarrear, sobre todo porque podríamos estar prácticamente en la casilla de salida del inicio de la pandemia y porque de nuevo los hospitales en algunos lugares podrían alcanzar el límite de su capacidad
si no se actúa a tiempo. La ciudad de Nueva York o el estado de California han celebrado las medidas anti-COVID del gobierno federal, aunque ahí ya se está obligando a sus empleados públicos a vacunarse o, por el contrario, deben someterse a pruebas regulares del coronavirus. Mientras que en Florida, que es el estado donde se están dando más casos de la variante Delta, no se ha puesto ninguna restricción. Su gobernador, el republicano Ron DeSantis, dice que son los propios floridanos los que deben decidir cómo quieren vivir, si usar mascarillas o vacunarse, que no ha de ser el gobierno el que tome esas decisiones por ellos. Anthony, importante ver el caso del estado de Florida porque usted ya lo decía, se está presentando un aumento de casos precisamente por la variante Delta y también hay un leve descenso en el número de personas vacunadas diarias y en el número de personas vacunadas a lo largo del mes de junio. También, ¿cómo está el panorama en el resto de estados, sobre todo en esos estados críticos como California, que lo veíamos haciendo frente a un pico de contagio hace unas cuantas semanas? Sí, el ritmo de vacunación aquí en Florida y en el resto de Estados Unidos iba a un ritmo muy bueno hasta prácticamente mediados de abril, cuando ya se abrió la puerta a inocular a otros grupos poblacionales más jóvenes. En el estado del Sol las vacunas se administran ahora a un ritmo mucho más lento y poco más de la mitad de la población, un 51,3%, no se ha vacunado. Es la misma tendencia que hay en toda la nación. Según datos oficiales, el 49,9% de la población se ha vacunado, una cifra que dista y mucho de la promesa que hizo Joe Biden, que dijo que por el 4 de julio el 70% de la población se habría vacunado. El problema, dicen los expertos, no es que no haya vacunas, sino que es la desconfianza por esta medicina contra el coronavirus. Por eso, desde la Casa Blanca piden impulsar programas para incentivar la vacunación entre la población, pero al mismo tiempo también se pide la colaboración de las grandes plataformas de medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram, para frenar las campañas de desinformación sobre las dosis contra la COVID-19. Desde la Casa Blanca aseguran que las noticias falsas sobre efectos secundarios de las dosis que no tienen ninguna base científica están haciendo un flaco favor para combatir la pandemia. Convencer a las personas para que se vacunen no ha sido tarea fácil, sobre todo allí en Estados Unidos. Hablemos ahora del panorama general. ¿Cómo está la situación en cuanto al número de contagios, personas fallecidas y también las personas que están hospitalizadas y las zonas más críticas? Ya habíamos dado algunas cifras globales para el cierre de la semana, pero ¿cómo está el panorama general? Sí, de hecho, los funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos admiten estar muy preocupados porque las cosas se ven mucho más parecidas al principio de la pandemia. Los casos están aumentando en todo el país, ya se están empezando a posponer eventos públicos y están volviendo las restricciones de nuevo, como hemos visto esta semana, con la recomendación de ponerse mascarilla en espacios interiores y exteriores sin importar si uno tiene o no la vacuna. El problema, de nuevo, es que hay una gran parte de la población que se niega a ponerse la dosis, por lo que si eso no se consigue, advierten los expertos sanitarios, este escenario pandémico se prolongaría en el tiempo mucho más de lo que se había pronosticado en un principio. A pesar de estas perspectivas, hay algo positivo. La economía de Estados Unidos, que ha mejorado sustancialmente y ha superado su nivel de antes de la pandemia. Anthony, muchas gracias por este completo reporte desde Miami, en el sur del estado de la Florida, dándonos detalles de la situación allí. Vamos a ver entonces algunas cifras, vamos a ver cómo avanza la pandemia de COVID-19 en nuestro continente para el cierre de esta semana. Veamos algunos países que fueron elegidos al azar y comenzamos en el norte. En Canadá, este país tiene más de 1.4 millones de casos confirmados y ya más de 26,000 personas han fallecido en Canadá. En México, las autoridades mexicanas reportan más de 2.8 millones de casos para el cierre de esta semana y 239,000 personas han perdido la vida. Nos vamos ahora a Sudamérica. Ecuador contabiliza un poco más de 485,000 casos confirmados, 31,000 personas han fallecido. Terminamos con Brasil, este es el gigante suramericano, 19.8 millones de casos y más de 554,000 personas han fallecido en este país suramericano. Y cada vez son más los países que están optando por una medida como la del pase o pasaporte sanitario. En nuestro continente, la ciudad de Nueva York ha comenzado a exigir un pase sanitario a los trabajadores del sector salud. También en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, van a comenzar a exigir un documento similar. Veamos. El pase sanitario se extiende por el mundo.
En Francia ya es ley la exigencia del documento que certifica que una persona ha sido vacunada, tiene una prueba de COVID negativa o se ha recuperado hace poco de la enfermedad para entrar a varios lugares. Algunos consideran que atenta contra las libertades. La libertad no existe sin responsabilidad. La libertad en la que no le debo nada a nadie no existe. Es ficción. Es una mentira que la gente se dice a sí misma. Mi libertad solo termina donde la libertad del otro empieza, pero sobre todas las cosas, todo se basa en un sentido de reciprocidad. Sin embargo, este tipo de medida no es exclusiva del país galo. En Italia, el 6 de agosto se empezará a exigir un pase similar para poder entrar a restaurantes, museos y estadios. También en Israel comenzaron a aplicar medidas parecidas desde marzo de 2021. El objetivo es el mismo, incentivar la vacunación. Las regulaciones ya llegaron a América, donde el alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la vacunación será obligatoria para los trabajadores de hospitales públicos y funcionarios del ayuntamiento. Necesitamos un acercamiento claro y cada uno de nuestros trabajadores se tendrá que vacunar o hacerse una prueba de COVID cada semana. En Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había comunicado que a partir del 26 de julio entraría en vigor el pase sanitario que permitiría el aumento del aforo en lugares como restaurantes para personas vacunadas. Si bien la medida aún no ha sido aprobada, es una iniciativa para contrarrestar el aumento de los casos de COVID-19 por las nuevas variantes del virus. Cada vez son más los países que optan por una medida como el pase sanitario, era lo que les estábamos comentando hace algunos minutos, pero también algunos ciudadanos franceses en el exterior, precisamente que no tienen ese tipo de pases sanitarios, han tenido problemas para poder regresar a territorio francés. Incluso la Unión de Ciudadanos Franceses en el extranjero envió una carta al ministro de Exteriores de ese país, Jean-Yves Le Drian, expresando estas dificultades porque por ser extranjeros en otros países, pues no se pueden vacunar o no pueden acceder a las vacunas que están autorizadas en la Unión Europea y esto les dificulta regresar a su país de origen. ¿Y cómo avanza la vacunación en el continente americano? Demos un vistazo a las cifras para el cierre de esta semana. Hemos escogido países o territorios al azar. Estas cifras corresponden al porcentaje de la población que ya ha recibido el esquema de vacunación completo. Vamos a comenzar con Aruba. Esta isla neerlandesa ya ha vacunado el 60.46% de la población. No muy lejos de allí, otro territorio neerlandés, Curazao. La cifra alcanza ya el 49.91% de la población. Colombia cierra esta semana con el 23.11% de la población con la vacuna completa. Argentina llega al 14.45% y finalizamos con Perú, que llega al 14.26% de la vacunación completa, con todo el esquema completo. Vamos a ir ahora hasta la República Oriental del Uruguay. Hubo noticias muy destacadas esta semana, anuncios muy importantes por parte de las autoridades en torno a la tercera dosis y a la posibilidad de abrir las fronteras del país para el turismo de vacunas, tal y como lo hizo ya Estados Unidos. Karina Dalmás está en Punta del Este, en el departamento de Maldonado, y nos tiene allí más información. Karina, comencemos hablando por el tema de la tercera dosis. Las autoridades uruguayas ya dijeron que tienen la capacidad de garantizar esta tercera dosis y que será ofrecida más información al respecto porque será para un segmento específico de la población. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay anunció que las personas que ya recibieron la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Sinovac podrán recibir una tercera dosis, esta vez del laboratorio Pfizer, a partir de agosto. Hubo largas jornadas de debate entre los científicos que asesoran al gobierno en relación a la medida, no porque se creyera que hubiera algún tipo de riesgo a la salud de las personas, sino que se debatía sobre la eficacia o no para generar mayor inmunidad. La medida se toma en momentos en que la variante Delta ya ingresó a Uruguay, si bien todos los casos con esta variante están siendo seguidos epidemiológicamente. El ministerio anunció que las personas podrán recibir esta tercera dosis del laboratorio Pfizer luego de haberse vacunado hace 90 días con la vacuna Sinovac y que las personas inmunodeprimidas tendrán prioridad. Karina, también fue comentado a lo largo de la semana que Uruguay podría levantar las restricciones, abrir las fronteras y permitir el turismo de vacunas tal y como lo hizo ya Estados Unidos, que las personas van, gastan dinero, reactivan la economía y se inoculan.
Si bien el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, indicó que las fronteras podrían abrirse a partir de la primavera siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, desde la Secretaría de Turismo han sido más optimistas. El subsecretario de Turismo, Ramón Monselio, indicó que esto podría ocurrir a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, se están analizando varias opciones en relación al denominado turismo de vacunas. Todavía no hay nada implementado al respecto. Las autoridades señalan que primero todos los uruguayos deberían de estar vacunados y luego se podría utilizar parte de la vacunación ociosa para realizar inmunización de extranjeros. Esto se está analizando para poder estimular una de las industrias más afectadas por la pandemia, como es el turismo, y las autoridades del gobierno también lo ven como un respaldo solidario a los países de la región que vienen más atrasados en la vacunación dentro de sus países. Karina, hablemos ahora del panorama general en cuanto a casos confirmados, hospitalizaciones y fallecidos allí en Uruguay. Santiago, Uruguay, desde el 13 de junio ya no está su mapa pintado de rojo en el índice de Harvard. 2 de los departamentos ya están en verde, 1 en naranja y el resto está en amarillo. Actualmente casi el 70% de la población ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto hace que el país sea el 5º en el mundo en tener mayor porcentaje de su población vacunada. También los casos de ingresos a los centros de tratamiento intensivo y los fallecimientos vienen descendiendo durante el último mes en forma sostenida. En este momento las autoridades sanitarias también están prestando especial énfasis en los casos de las personas recuperadas, ya que al menos el 10% de estas está sufriendo de síndromes denominados post-COVID con problemas crónicos de salud. Karina, gracias por este reporte desde la ciudad de Punta del Este y a cuidarse de esa ola de frío que está llegando allí a Uruguay y también al sur de Brasil. Vamos ahora hasta Haití, en el Caribe, un país en donde la inestabilidad política ha dificultado la gestión de la lucha contra la pandemia de COVID-19. Los hospitales están saturados, hay falta de recursos para atender a los pacientes con síntomas graves y recientemente comenzaron a ser aplicadas las primeras dosis de vacunas. La crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19 avanza en Haití, el país más pobre de América, donde la convulsa situación política, agravada por el magnicidio del presidente Moïse, dificulta el funcionamiento de la administración y el acceso a los recursos sanitarios. A las afueras de la capital, Puerto Príncipe, el personal del Hospital Saint-Luc lamenta además que la población solo acuda al médico cuando su situación es extremadamente grave, lo que colapsa los escasos medios disponibles. A veces tenemos 60 pacientes en el hospital que necesitan oxígeno y solo tenemos 10 tanques de oxígeno disponibles. Las áreas donde podríamos conseguir oxígeno son inaccesibles. Es una situación muy estresante para nosotros en el hospital. Los datos oficiales revelan 20.000 contagios y 537 muertes desde el inicio de la pandemia, en un país de casi 12 millones de habitantes. El personal sanitario considera que las cifras no representan la realidad debido a la falta de test. Sin embargo, constatan la baja mortalidad causada por el virus. Debemos tener de las tasas de contagios más altas del mundo, seguro. Pero los haitianos son fuertes. Por sus condiciones de vida, resisten mejor a las infecciones que otras personas. El Hospital Saint-Luc empezará a inocular en los próximos días las 500.000 dosis donadas por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Según las últimas cifras del 27 de julio, ni un 1% de la población ha recibido la pauta completa de vacunación. En Colombia, esta semana fue detectado el primer caso de la variante Delta. Se suma también en este país un escándalo que surgió en cuanto a unas pruebas de PCR falsas por parte de viajeros colombianos que llegaron a territorio español. Vamos a conocer más detalles desde la redacción de France 24, allí en Bogotá, la capital colombiana. Está mi compañera Marina Colorado, quien nos va a dar más detalles del panorama a lo largo de la semana. Marina, debutando en el programa en la noche de hoy, gracias por acompañarnos. Y destacado esta semana en Colombia el hallazgo de ese primer caso confirmado de una persona portadora de la variante Delta. ¿Qué dicen allí las autoridades?
Sí, pues como bien dices, esta semana el gobierno de Colombia confirmó el primer caso de la variante Delta en el país. Según las autoridades, se trata de una persona que reside en la ciudad de Cali y que hacía unas semanas había viajado a Estados Unidos por motivos familiares. Al volver a Colombia presentó síntomas y fue puesta en aislamiento. La detección de este primer caso de la variante Delta en Colombia llega cuando el país, aparentemente, comienza a salir poco a poco del tercer pico de contagios que dejó en sus peores días hasta 600 muertos diarios. Las buenas noticias son que, por ahora, y según el Instituto Nacional de Salud, no hay transmisión comunitaria de la variante Delta en Colombia. Actualmente, las variantes de mayor circulación en el país son la variante Alfa, detectada en Reino Unido, y la Gamma, que fue detectada en Brasil. Marina, yo no puedo dejar de preguntarle por ese escándalo que desataron unos ciudadanos colombianos que llegaron a España y que en un acto de máxima irresponsabilidad llegaron contagiados con COVID-19 y con unas pruebas de PCR fraudulentas. ¿Qué han comentado allí las autoridades en Colombia a raíz de este escándalo que comenzó en Madrid? Sí, la denuncia la hizo Luis Guillermo Plata, el embajador de Colombia ante el Gobierno de España. Plata dijo que en los últimos días las autoridades del país europeo habían detectado a 105 viajeros colombianos con COVID-19, pero que habían ingresado al país con una prueba PCR falsificada. Al principio, las autoridades españolas pensaron que se trataba de un problema de mala calidad en los procedimientos de los laboratorios colombianos a la hora de hacer estas pruebas. Sin embargo, los más de 100 positivos registrados que contaban con PCR negativa hicieron saltar las alarmas. A partir de ahí, España decidió investigar a los supuestos laboratorios clínicos y se pudo determinar que los certificados eran fraudulentos. Además, las autoridades investigan otros casos que involucran a ciudadanos españoles que también habrían llegado al país europeo con pruebas falsas. A raíz de este hallazgo, desde el 27 de julio, los ciudadanos colombianos no pueden ingresar a España para hacer turismo. Sin embargo, los colombianos y los estudiantes con visado de larga duración sí podrán acceder al país, además de los cónyuges o parejas de hecho de estos ciudadanos españoles. Sin embargo, tendrán que cumplir con una cuarentena de 10 días que podría reducirse a 7 si a la semana de haber llegado obtienen una prueba PCR con resultado negativo. Marina, y para el cierre de esta conexión, el gobierno colombiano indicó que estaba pensando en hacer unos ajustes a una aplicación que habían diseñado para hacer seguimiento a los casos de COVID-19, para que esto funcione como una especie de pasaporte que le permita al ciudadano certificar que ya está vacunado contra el COVID-19. Pues dentro de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno colombiano anunciadas recientemente está la de hacer uso de la ya existente aplicación Corona App. Inicialmente estaba diseñada para vuelos dentro de Colombia y para hacer seguimiento a casos de contagio, pero ahora servirá además como un pasaporte digital con información sobre la vacunación de cada ciudadano, además de ser usada para otros servicios ligados con la atención del COVID-19. De esta manera, los ciudadanos podrán certificar si ya cuentan con una dosis de la vacuna, si tienen el esquema completo de vacunación o si la persona ya ha padecido el coronavirus. Esta aplicación sería una de las medidas que estaría tomando el gobierno colombiano de cara a una posible cuarta ola de contagios que podría comenzar a finales del mes de septiembre o comienzos del mes de octubre, porque como ya dijimos antes, el país ya registra presencia de la variante Delta y por otro lado, porque las cifras de vacunación totales aún son bajas y pese a que el país experimenta un descenso en el número de casos y fallecidos, la experiencia en otros países muestra que una vez vacunadas, las personas a veces se relajan con las medidas de autocuidado, lo que podría llevar a un nuevo pico. Marina, pues muchas gracias por este completo informe desde la redacción de France 24 en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Damos inicio ahora a la consulta con nuestro doctor Carlos Eduardo Pérez, el médico infectólogo y asesor científico de France 24. Está con nosotros para comentar diferentes temas que tenemos en la agenda. Doctor, bienvenido, como siempre, un gusto. Y retomemos el tema del debate de la tercera dosis. Mencionamos ahora el caso de Uruguay. Estamos hablando específicamente de la tercera dosis de la vacuna de Pfizer y de la de Sinovac, que es hecha en China. Un debate que no termina, sí o no esta tercera dosis. La evidencia actual, Santiago, está mostrando que, y desde el principio de la vacunación, que va a ser necesario un refuerzo. Es muy probable que la vacunación después de 6 meses o 12 meses requiere un refuerzo. Sin embargo, esta pauta está establecida en pacientes que tienen inmunocompromiso, como lo hacen en Israel, y estamos atentos a la evaluación de la seguridad para poderla implementar secuencialmente en los países.
Doctor, hablemos ahora de ese estudio que avanza en Rusia por parte del Instituto Gamaleya, que está estudiando hacer una combinación de la vacuna que ellos han desarrollado, la Sputnik V, que es de doble vector. Ellos pretenden usar el primer vector de esta vacuna y en la segunda dosis no aplicar el segundo vector que ellos han desarrollado, sino la vacuna desarrollada por AstraZeneca y que tal parece que los resultados han sido exitosos. ¿Qué comentan sobre este estudio en la comunidad científica y médica? Hay varios estudios que se llaman de vacunación heteróloga, es decir, combinar diferentes vacunas. Hay una que está haciendo primero AstraZeneca y luego Pfizer, que se está implementando en algunos países de Europa, y esta es porque el adenovirus que usa Sputnik en la primera dosis es el AD5 y el AD26 la segunda dosis es el que utiliza la vacuna de AstraZeneca. Entonces, esta combinación de estos dos adenovirus se está evaluando para verificar si esa eficacia se puede incrementar. Es muy probable que esta vacunación heteróloga tengamos más evidencia en los próximos meses y abre la oportunidad para tener diferentes casas farmacéuticas, poderlas combinar y así aumentar la cobertura de la vacunación. La información que tenemos es que es segura y que probablemente sí se incremente la efectividad de la vacuna. Bueno, pues podríamos estar a semanas antes de dar inicio a una posible vacunación con 2 dosis de vacunas diferentes, de diferentes fabricantes. Podría ser una ayuda para inmunizar a las personas. Le voy a preguntar por un tema que hemos tratado ya en otros programas de COVID-19 la semana en América, pero que seguimos recibiendo preguntas por parte de los televidentes sobre la vacunación en personas que ya han padecido el COVID-19. Muchos preguntan cuánto deben esperar. Algunos tienen miedo de inocularse porque creen que van a revivir el virus y van a volver a tener otras semanas de enfermedad o que incluso van a estar padeciendo los efectos de la vacuna, pero potenciados porque su cuerpo pues ya tiene el virus en el interior. Es una excelente pregunta porque nos permite romper un mito. Vacunarse en una persona recuperada de COVID no produce mayor enfermedad. Aquí la discusión es si produce beneficio. Es decir, vacunarse después de recuperar el COVID no lo va a enfermar de COVID, ni le va a dar síntomas por el COVID, ni nada por el estilo. Es si es efectivo o no. Algunos estudios han mostrado que los anticuerpos después de que una persona se ha recuperado de COVID duran 90 días y que probablemente una vacunación después de 90 días haría perpetuar ese tipo de anticuerpos. Por eso en algunos países se escoge la pauta de que las personas recuperadas de COVID se coloquen una vacuna después de 90 días para buscar esa eficacia permanente. Pero si se vacuna antes, a los 45 días, a los 30 días, no va a hacer daño en su salud, no va a deteriorar la salud. Probablemente también permanezcan los anticuerpos largo tiempo y por eso algunos países también recomiendan hacerlo después de que el COVID se recupere y algunos otros países prefieren la pauta a los 90 días. Pero 2 mensajes claros. 1, no hace daño. Y la pauta de vacunarse después de 90 días son decisiones gubernamentales para ampliar los procesos de vacunación, pero en ningún caso vacunarse después de recuperado el COVID hace daño para la salud. Doctor, pues importante el mensaje, más claro imposible. Creo que primero está la salud y pues ahí están las vacunas para evitar volver a contagiarse de COVID-19 o seguir presentando malestar después de haberlo padecido. Muchas personas, lo hemos hablado aquí, quedan padeciendo el COVID largo y todavía se están haciendo muchos estudios sobre ese tema. Doctor Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber resuelto todas estas dudas, tanto de nosotros en la redacción como de los televidentes en diferentes partes de América Latina. Ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con el COVID-19 que fueron destacadas en redes. Comenzamos con este artículo publicado en france24.com que les recomiendo que visiten. Israel comienza a aplicar precisamente la tercera dosis de la vacuna a mayores de 60 años para frenar el avance de la variante Delta que sigue causando allí un aumento de casos y de hospitalizaciones. Vamos ahora a hablar del secretario general de la OEA que ha dado positivo en COVID-19, tiene COVID-19, pero ha dicho que no tiene síntomas. Almagro suspendió entonces su agenda pública, indicó que ya está vacunado y que se limitará a seguir las recomendaciones de los médicos. Y esto fue todo hoy en COVID-19 de la semana en América. Nos encontramos la próxima semana. La recomendación: sigan usando el tapabocas, lavándose las manos y guardando el distanciamiento social. Y también sigan viendo France 24. Sigan con nosotros.